Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series y películas. QU Copyright alegró a tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a explorar el panorama televisivo turco del futuro cercano, específicamente lo que nos depara el aún más menos o 2025. Escucharon bien, nos adentraremos en las series turcas que prometen explotar, esas producciones que si todo sale como los rumores indican, van a dejarnos pegados a la pantalla y de las que todo el mundo está hablando. Vamos a analizar los proyectos ambiciosos, las nuevas temáticas que explorando los guionistas, y por supuesto, los actores y actrices que se perfilan como las grandes estrellas del más menos ana. Que preparen sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompu, con diéresis más menos en este viaje al futuro de las series turcas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. Turquía se ha convertido en una potencia mundial en la producción superíndice 3N de series de televisión superíndice 3N. Sus historias, que a menudo combinan drama, romance y elementos culturales propios, han conquistado corazones en todo el mundo. Y lo mejor de todo es que no se estancan. Los productores turcos siempre están buscando nuevas formas de innovar y sorprender a su audiencia. Y es precisamente esa capacidad de reinvención superíndice 3N lo que hace que el futuro de las series turcas sea tan emocionante. Para 2025 podemos esperar una explosión superíndice 3N de nuevas series que aborden temas arriesgados y complejos que nunca. Se dejando los clichés copyright y las superíndice 3 mulas predecibles para dar paso a historias originales y desafiantes. Por ejemplo, hay varios proyectos en desarrollo que exploran la salud mental, un tema que aún está en muchas sociedades, pero que ganando cada vez visibilidad. Una de las series esperadas en este sentido se rumorea que se llamará La Jaula de Cristal. Se dice que contará la historia de una joven que lucha contra la ansiedad y la depresión superíndice 3N en un entorno laboral altamente competitivo. A través copyright de su personaje, la serie pretende arrojar luz sobre los desafíos que enfrentan muchas personas en el mundo moderno y ofrecer un mensaje de esperanza y superación superíndice 3N. Los rumores apuntan a que la actriz protagonista será nada y nada menos que Ayu Párrafo Inturán, un nombre que ya es sin superíndice 3 ni modeu con diéresis copyright cito en la televisión superíndice 3N turca. Imaginaos Ayu Párrafo en un papel tan intenso y relevante. Se dice que ha estado preparándose a conciencia, trabajando con superíndice 3 logos y personas que han vivido experiencias similares para darle la mayor autenticidad posible al personaje. La serie además no se quedará en la superficie, sino que explorará las causas profundas de la ansiedad y la depresión superíndice 3N, los factores sociales y culturales que contribuyen a su aparición superíndice 3N y las posibles soluciones. Los primeros guiones que han circulado entre la prensa especializada hablan de una narrativa valiente y conmovedora, que sin duda resonará con muchísimos espectadores. Y lo que es importante, La Jaula de Cristal, podrá abrir un debate necesario sobre la salud mental y contribuir a romper el estigma que aún existe en torno a este tema. Pero no todo será drama y reflexión superíndice 3N. En 2025 también copyright veremos un resurgimiento de las series superíndice 3 ricas, pero con un enfoque mucho moderno y revisionista. Ya no se trata simplemente de contar la historia desde una perspectiva tradicional, sino de cuestionar los relatos establecidos y ofrecer nuevas interpretaciones de eventos pasados. Una serie que generando muchísimo copyright es una que, de momento, se conoce internamente como El legado de las sultanas. Esta producción superíndice 3N se centrará en las vidas de las mujeres poderosas del Imperio Otomano, pero no desde una perspectiva romántica o idealizada, sino desde una mirada crítica que explore sus ambiciones, sus luchas y sus contradicciones. Se dice que la serie contará con un elenco de lujo y que los decorados y el vestuario serán absolutamente espectaculares. Piensen en un House of Cards ambientado en el Palacio de Topkapi.
Se rumorea que nombres como Beren Saat y Tuba Buyukustun Estu, N siendo considerados para los papeles principales, lo que ya de por sí es una garantua de calidad. La serie no se limitaru a mostrar el lujo y el poder de las sultanas, sino que también copyright en exploraru las intrigas palaciegas, las rivalidades entre las diferentes mujeres, y la influencia que ejercieron en la política y la sociedad de su tiempo. Además, el legado de las sultanas promete ser visualmente impresionante, con una recreación superíndice 3n meticulosa de los escenarios y una atención superíndice 3n al detalle que nos transportaru directamente al corazón superíndice 3n del Imperio Otomano. Los historiadores que colaborando en el proyecto aseguran que se han basado en fuentes primarias y en investigaciones exhaustivas para garantizar la fidelidad superíndice 3 rica de la serie. Otro copyright nero que promete estar en auge en 2025 es el thriller Psicolu superíndice 3 Hiko. Las series turcas ya han demostrado su capacidad para crear atmos superíndice 3 esferas tensas y personajes complejos, y ahora llevando esa habilidad al siguiente nivel. Se desarrollando proyectos que exploran los límites de la mente humana, los secretos oscuros de la sociedad y los peligros de la obsesión superíndice 3n. Una de las series intrigantes de este copyright nero se rumorea que se llamaru Sombras del pasado. Se dice que seguiru la historia de un detective atormentado por un caso sin resolver que lo lleva a desenterrar secretos que preferiru a haber dejado ocultos. La serie promete estar llena de giros inesperados y personajes ambiguos, y se espera que mantenga al público al borde de sus asientos desde el primer episodio hasta el último. Burak Deniz, conocido por su versatilidad, suena como el protagonista ideal para este papel. Burak Deniz en un papel oscuro y atormentado. Copyright combinación superíndice 3n tan explosiva. Se dice que el personaje del detective será un hombre al límite, consumido por la culpa y la obsesión superíndice 3n, que se enfrenta a sus propios demonios mientras intenta resolver un caso que parece imposible. Sombras del pasado no será un thriller al uso, sino que también copyright en explorar temas como la memoria, la identidad y la fragilidad de la mente humana. Los guionistas se han inspirado en clásicos del copyright nero como Seven y El silencio de los corderos para crear una atmos superíndice 3 esfera opresiva y claustrofo superíndice 3 vica que atrape al espectador desde el primer momento. Además, la serie contaru con una banda sonora original que enfatizaru el tono inquietante y misterioso de la historia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del romance, el copyright nero que ha catapultado a las series turcas a la fama internacional. En 2025 veremos nuevas historias de amor que nos harán suspirar, reír y llorar, pero también copyright en series que desafiaru las convenciones y exploran nuevas formas de relacionarse. Una serie que generando muchísimo entusiasmo es una comedia romántica que se rumorea que se llamaru Amor en la era digital. Esta serie se centraru en las dificultades y los desafíos de encontrar el amor en un mundo cada vez conectado, pero también copyright en las oportunidades que ofrece la tecnología para conocer gente nueva y construir relaciones significativas. Se espera que la serie sea fresca, divertida y muy actual, y que conecte con el público joven de todo el mundo. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento para la comedia, podrá ser la estrella de esta producción superíndice 3n. Demet Özdemir protagonizando una comedia romántica sobre el amor en tiempos de Tinder. Es una superíndice 3 mula ganadora. Se dice que la serie se inspiraron en experiencias reales de superíndice 3 venes que buscan el amor a trabu copyright de las redes sociales y las aplicaciones de citas. Amor en la era digital no se limitaron a mostrar los aspectos positivos de la tecnología, sino que también copyright abordaron los peligros del ciberbullying, la adicción superíndice 3n a las redes sociales y la superficialidad de las relaciones virtuales. Los guionistas quieren crear una serie que sea divertida y entretenida, pero que también copyright invite a la reflexión superíndice 3n sobre superíndice 3 estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos en el siglo XXI. Además, la serie contaru con una banda sonora llena de canciones pegadizas y actuales que reflejaru el espíritu joven y moderno de la historia. Además de estas nuevas series, en 2025 también copyright veremos el regreso de algunas de las producciones exitosas de los últimos aún más menos os. Se preparando nuevas temporadas de series como The Protector, Atille y Diriliay, Ertuğrul, que prometen ser aún emocionantes y espectaculares que las anteriores.
Estas series han demostrado su capacidad para conectar con el público internacional, y se espera que sigan cosechando con diéresis copyright hitos en el futuro. The Protector, con su mezcla de fantasua y acción superíndice 3N ambientada en Estambul, prepara una temporada llena de nuevos villanos y desafos para Hakan. Atille, la serie que nos sumergió superíndice 3 en los misterios de Göbekli Tepe, promete explorar a UNMU-S los viajes en el tiempo y las conexiones entre el pasado y el presente. Y Diriliai, Ertuğrul, el drama Istu superíndice 3 rico que conquistó superíndice 3 a millones de espectadores, se prepara para un nuevo capítulo lleno de batallas épicas y alianzas stratu copyright hicas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la creciente colaboración superíndice 3N entre productoras turcas y plataformas de streaming internacionales. Cada vez son más las series turcas que se producen en exclusiva para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney, y lo que les permite llegar a una audiencia global y contar con presupuestos más ambiciosos. Esta tendencia se espera que se consolide a UNMU-S en 2025, lo que significa que veremos series turcas con una calidad de producción superíndice 3N cada vez mayor y con historias a UNMU-S ambiciosas. La competencia entre las plataformas de streaming está impulsando a las productoras turcas a crear series cada vez más innovadoras y atractivas para el público internacional. Se estuvo invirtiendo en efectos especiales, en localizaciones exu superíndice 3 ticas y en guiones más elaborados para competir con las grandes producciones de Hollywood. Además, la colaboración superíndice 3N con plataformas de streaming internacionales permitiendo a las series turcas llegar a mercados que antes eran inaccesibles, como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica copyright rica. Esto generando un fenómeno superíndice 3 cultural global en torno a las series turcas, que cada vez tienen más seguidores en todo el mundo. En resumen, el panorama de las series turcas para 2025 se presenta apasionante. Nuevas temáticas, geo-copyright neros innovadores, el regreso de producciones exitosas y la consolidación superíndice 3N de la colaboración superíndice 3N con plataformas de streaming internacionales son algunos de los factores que hacen que el futuro de la televisión superíndice 3N turca sea tan prometedor. Asu que prepúrense para disfrutar de un aún más menos o lleno de grandes historias, personajes inolvidables y emociones intensas. La televisión superíndice 3N turca estuvo en constante evolución superíndice 3N, adaptándose a los gustos y las demandas de un público cada vez más exigente. Los productores turcos estuvieron apostando por la diversidad, la originalidad y la calidad para seguir conquistando corazones en todo el mundo. Y todo indica que lo van a conseguir. En definitiva, hemos explorado juntos algunas de las series turcas más prometedoras que se esperan para 2025. Hemos hablado de dramas que nos harán reflexionar, thrillers que nos mantendrán en vilo, romances que nos harán suspirar y series istu superíndice 3 ricas que nos permitirán conocer mejor el pasado. Espero que este recorrido les haya resultado tan interesante y emocionante como a mí. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series y películas. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Cuál de estas series les llama la atención superíndice 3N? ¿Qué copyright tipo de historias les gustaría ver en la televisión superíndice 3N turca? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright les interesa. Me gustaría saber si tan emocionados como yo por ver a Ayu Párrafo Inturán en un papel tan desafiante como el de La jaula de cristal. ¿Creen que serú capaz de transmitir la complejidad de la lucha contra la ansiedad y la depresión superíndice 3N? También copyright quiero saber qué copyright opinan de la idea de un House of Cards otomano. ¿Creen que el legado de las sultanas serú capaz de ofrecer una visión superíndice 3N crítica y realista de las mujeres poderosas del Imperio Otomano? Y por último, de acuerdo conmigo en que Burak Deniz será el protagonista ideal para un thriller psicólogo superíndice 3 jico como Sombras del pasado. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras en el mundo del entretenimiento.
Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N nos ayudan a seguir creciendo y a crear contenido cada vez mejor para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga siendo un lugar de encuentro para los amantes de las series y películas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el futuro de las series turcas es brillante. No se lo pierdan.